Bueno, lo vamos a empezar a grabar desde acá. De todas formas, estamos con las ecuaciones de Maxwell que vimos en segundo año, ¿no es cierto? Vamos a tomar esta forma gráfica de representar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? A través del divergente y de los rotores. Y dentro de estas cuatro, que son las cuatro ecuaciones que nosotros vimos, vamos a analizar qué pasaría en un recinto vacío. Si yo viese dentro de un recinto vacío, es decir, que no hay absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué me pasa con este término? Los dos en amarillo. Si no tengo nada en un recinto vacío. Si yo no tengo Hace nada, sentido no tengo... porque la Sí, densidad de carga no hay carga, digamos. Son exactamente. iguales a cero. Claro. Exactamente. La densidad de carga y la densidad de corriente son nulas. Si son nulas, nosotros pasamos a tener, si analizan la fórmula, una característica muy particular. Fíjense cómo quedan las fórmulas ahora. ¿Qué pueden decir de esas fórmulas? Y los ayudo. Yo tengo, vamos a suponer que es un edificio. ¿Saben qué edificio es este? Me mataste. Es una tumba india, el Taj Mahal. Eso, por ahí era. Bueno. Bueno, entonces la pregunta que yo les haría con respecto a la fórmula, ya que estamos hablando de dos maravillas diferentes, ¿sí? Es ¿qué hay del otro lado de la foto? ¿Qué habría? Y la otra mitad de la cosa es. Ajá, en realidad, si yo les pregunto qué hay del otro lado de la foto, debería ser la parte de atrás del edificio, que ahí se las presento porque no hay foto de eso. Pero sí, en realidad lo que yo tengo es justamente la otra parte, o sea, lo que yo tengo con este edificio, si ustedes se fijan, es simetría. Bueno, lo que nosotros tenemos en estas ecuaciones de Maxwell es justamente eso, una simetría prácticamente total. O sea, las dos leyes de Gauss son iguales a cero, tanto para el campo eléctrico como para el magnético, y las leyes de Faraday y Ampère también son ceras. Fíjense que tengo un campo eléctrico, un campo magnético, un campo eléctrico, un campo magnético y un campo eléctrico también. O sea que tengo una simetría en el vacío de las ecuaciones de Maxwell. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, veamos entonces en el recinto vacío. Cuando hablo de vacío, hablo, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, el vacío. Veamos qué sucede con estas dos que están en rojo. ¿Recuerdan ustedes cuándo aplicábamos Gauss en Física 2? ¿Para qué condiciones desde el punto de vista analítico metíamos esta fórmula? ¿En qué momento de la materia lo usamos, digamos? Era al principio de año. ¿Recuerdan? Sí, no era para cargas, no era. Exacta. ¿Y cómo estaban esas cargas? Había una simetría, puede ser, o sea, distribuidas de manera simétrica. No necesariamente, pero el tema es si esas cargas, o sea, recuerden los Ah, no problemas. había. A Puede ver, ser que no había fuerzas exteriores o algo así era. sí, o digamos, el concepto de esas cargas, que acá obviamente son ausentes, pero hacía a una cuestión estática. ¿Recuerda esa definición de campo eléctrico inducido y campo eléctrico generado por una carga? Que siempre se decía, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el campo que genera una corriente y el campo que genera una carga? Las unidades eran las mismas, sino que el principio de generación era muy diferente. Las cargas, por el solo hecho de estar, generaban un campo eléctrico, también lo genera una corriente. Sin embargo, hay una cuestión de estática en el tema, en las dos primeras fórmulas, digamos. O sea, se genera, si yo tengo una carga, o un campo magnético, un imán, iba a generar un campo eléctrico, un campo magnético que era constante.
digamos, la carga ahí esa está. generaba un propio campo magnético. Era una condición estática, por el solo hecho de estar la carga generaba ese campo. Sin embargo, las dos verdes hacen una cuestión más dinámica, es decir, yo necesito que circule una corriente, tener una corriente para que esa corriente me generaba un campo magnético, o ante la presencia de un campo magnético variable, yo generaba una corriente. O sea que hay una cuestión entre campos estáticos, que son los dos primeros, ¿sí? Independientes, o sea, ese campo E que me genera la carga no me genera un campo magnético. Y si yo tengo un campo magnético que venía de algún lado, la carga no la modificaba ese campo. En Faraday y en Ampère, un campo genera el otro, ¿sí? E genera B y B genera E. Ambos campos, si ustedes se fijan, son variables en el tiempo, de la distancia también, obvio, pero son variables en el tiempo. Es decir que para que estas dos leyes funcionen, yo tengo que tener una condición de variación en el tiempo, o sea, una condición dinámica. Y obviamente, la misma fórmula me dice, están relacionados. Bueno, esto es prácticamente la definición de lo que es las ondas electromagnéticas. Cuando yo voy a trabajar con ondas electromagnéticas, estas dos que están en rojo no me interesan, la carga es cero, son condiciones estáticas, me interesa esta dependencia mutua entre campo eléctrico y magnético, aún en ausencia de carga, ¿sí? Aún en ausencia de carga, acá lo puse como J, pero debería estar en cero, que igual se van generando estas relaciones. Entonces, como para llegar a una de las conclusiones que se vieron en Física 2, se suponía un campo eléctrico y obviamente un campo magnético B, uno en el plano, o sea, ambos en el plano IZ, uno sobre el eje Z, el otro sobre el eje Y, o sea, perpendiculares entre sí. Cada una de estas ondas en fase, ¿sí? Generan, las vamos a ver ahí, ¿sí? Este es el mecanismo como yo iría viendo las dos ondas, la del campo eléctrico y la del campo magnético. Ambas están en fase, ambas una ondas que se desplazan, ¿sí? Y hay una dependencia directa de una con la otra. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones me lo definían. Una me genera B y la otra me genera E. Dado esta condición, nosotros podemos hablar de un frente de onda plano. ¿Por qué? Porque si vemos cómo se iba moviendo este frente, por ejemplo, este pico, este antinodo, como se dice, se va desplazando a lo largo del eje X. A su vez pasa lo mismo con el eje B, es decir, que todo un frente de onda se iría desplazando de manera plana sobre el eje X. ¿Sí? Eso sería un frente de onda plano, digamos, ¿no? Obviamente, si yo me corriese en el eje Z un poco más acá, tendría otra componente igual y así sucesivamente. O sea, sobre un plano definido, la amplitud del campo eléctrico y del campo B debería ser siempre igual. Perdón, me fui de nuevo al mismo gráfico. La demostración, yo se las dejo para los libros, la voy a pasar rápido, pero lo que hace es, esto lo vimos en Faraday Lens en segundo año, ¿sí? Analiza cada una de las partes de esta espira en el espacio y cómo se genera el campo E dentro de las espiras, ¿sí? Termino llegando a la conclusión que la derivada de E con respecto a X igual a menos la derivada de B con respecto a T, Faraday Lens, ¿sí? Lo mismo pasaría si ahora analizo el campo B en esta espira que generó en el eje, en el plano XZ, y terminaría logrando lo mismo con una diferencia. En este caso aparece un mu sub 0, epsilon 0, dos términos que ya lo hemos venido usando, que no difieren con respecto a la otra en que son constantes. O sea que ambas leyes, ¿sí? Ampère, no me permite ir para atrás por alguna razón. Ambas leyes, Ampère y
y Lenz terminan llegando a la misma conclusión. Si yo hiciese la derivada segunda de esto, obtengo esta relación. Esto sí, ya lo han visto antes, lo han identificado, es la ecuación de una onda. Si esta es la ecuación de la onda, este término mu sub 0, epsilon 0, ¿qué era? Era justamente la inversa de este término, porque t está de este lado, perdón. Bueno, no me permite volver. Anterior y anterior. Ahí está. La inversa, o sea, porque en este caso tengo t de acá y no tengo de este lado, la inversa del cuadrado de esto es la velocidad. Entonces vemos que cuando yo trabajo con las dos ecuaciones de Lenz, las dos ecuaciones de Maxwell, termino llegando a una ecuación de onda en donde la velocidad tiene que ver con 1 sobre raíz de mu sub 0 epsilon 0, y ese término es un valor denominado c, que es teóricamente conocido, que es la velocidad de la luz. ¿Qué me dice esto? Bueno, justamente me dice entonces que, dadas dos ondas, dadas las funciones, o analizando los campos eléctricos y magnéticos en el espacio, si ese campo es un campo variable, es decir, es una onda de campo eléctrico, esa onda de campo eléctrico me inducirá una onda de campo magnético, ¿sí? Ambas ondas, autoinducidas unas por otras, por las leyes que vimos anteriormente, circularán en el espacio, ¿sí? A una velocidad c, dada por las constantes, ¿sí? Tanto sea la onda de E como la onda de B. O sea que van a ir las ondas, las dos en fases, una autoinduciéndose a la otra. Esto me da la pauta de que se autogeneran, o sea que en ausencia de materia igual yo voy a tener las ondas circulando en espacio vacío. Bueno, si yo hiciese un análisis desde el punto de vista de funciones trigonométricas, tomando una ecuación, una solución de una ecuación de onda de este tipo, hacemos la derivada, termino teniendo exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Es decir, tengo una relación entre E y B igual a la velocidad de la luz. Estas experiencias o estas demostraciones están en los libros, ya sea, bueno, Serwa y Segers, o el que busquen. Como siempre el objetivo es que nos quede esa relación que entre E y B, si yo mido E y mido B, voy a obtener el valor de C. ¿Sí? O sabiendo uno de los dos, puedo obtener el valor del otro, obviamente. Como conclusión, y acá vamos a hacer un pequeño recreo, la plataforma Zoom corta cada 40 minutos, en realidad lo que vamos a hacer es salir y volver a entrar con otro tema. Para generar ondas electromagnéticas de las ecuaciones de Maxwell, las realmente útiles son la tercera y la cuarta, para este ejemplo, no es que las otras no sean útiles, pero sí para ondas electromagnéticas, porque son las que autogeneran unas con otras en cualquier espacio, inclusive en el vacío, aún en ausencia de carga o campo magnético, las ondas. Estas viajan con la velocidad de la luz, ambas son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la propagación. O sea, fíjense que E y B estaban en el plano YZ y la propagación es en el plano X. Y obviamente la relación es la velocidad de la luz. Cualquier trabajo con ondas electromagnéticas va a obedecer a los mismos principios de superposición de cualquier onda, porque son ondas de las mismas naturaleza y las mismas leyes que ya hemos visto antes. Bien, esto es entonces el primer tema de ondas electromagnéticas. Por los tiempos vamos a ir avanzando con todo el espectro de ondas, así que hacemos una pequeña salida y volvemos a ingresar. Espero que podamos conectarnos entre todos de nuevo. Bueno.